Tengan todos ustedes un muy buen día. En este video vamos a presentar algo así como lo que titularía la biología y la evolución más allá de Darwin. Así que vamos a ello. La biología ha transitado en los últimos 20 o 30 años por un auge muy marcado de la llamada biología molecular, a punto tal que otras ramas de la biología han palidecido a su lado, ¿no? O han quedado medio olvidadas o no tenidas en cuenta por el tremendo auge y adelantos producidos en la biología molecular. Podemos afirmar que, como en todas las actividades humanas, la biología molecular está muy de moda. El problema que inmediatamente se presenta ante esto es que en ciencias se ha sostenido siempre que no tienen cabida las modas, por ser esto totalmente anticientífico. Pero sin embargo ha ocurrido y ocurre aún hoy. Esto llega al extremo de que hay muchas personas jóvenes, ¿no?, a quienes les atrae la biología, pero consideran que la biología molecular es prácticamente toda la biología, y ello claramente no es así. No obstante lo dicho, es una realidad que, sea por moda o no, se ha producido mucha investigación y las publicaciones correspondientes respecto a fenómenos biológicos que ocurren a nivel molecular, y donde encontramos espectaculares hallazgos referidos, por ejemplo, a la genética molecular, y donde la especialización de los científicos dedicada a estas áreas llega a extremos que son preocupantes y también absurdos. Pues esta especialización hace que, como lo dice el dicho, por así decir, el árbol no deja ver el bosque. Pues estos científicos ya no relacionan sus hallazgos, que son a nivel molecular, o sea, micro, con lo macro, es decir, con el individuo, con las poblaciones, los ecosistemas, etcétera, por estar enfrascados en un mundo de pequeñas moléculas, y es como que no salen de ahí. Solo están enfrascados entonces en su especialidad y desconectados del resto, cuando se supone que compartimentamos el mundo para estudiarlo, pero el mundo, al fin de cuentas, se da con todos sus componentes interrelacionados o interconectados. También es el caso de destacar que en este mundo globalizado se publican periódicamente más de 35.000 revistas científicas, en donde van a divulgarse una cantidad aproximada de 25 millones de artículos por año, por lo que es humanamente imposible cotejar esa inmensidad de información, y menos con algún sentido que relacione, o se relacione todo esto y la organice, por lo que hemos creado como civilización y con nuestra tecnología una producción de conocimiento que, paradójicamente, ya no es funcional con el conocimiento. En este contexto de enorme abundancia, pero también de enorme caos, lo que se observa es que mucho de lo que se publica actualmente, en muchos casos, y ojo con esto, va en contra de supuestas verdades establecidas en el pasado, y muchas veces no tan atrás en el tiempo. Y esto ya es grave, porque vemos que se acepta, se elogia y se premia ciertas investigaciones, y por otro lado, se acepta, se elogia y se premia otras investigaciones que se contradicen a las primeras, es decir, que no encajan unas con otras. Y esto ocurre particularmente en la biología y en la evolución. En biología se presupone que la evolución es la conceptualización
que en definitiva y en última instancia termina explicando toda la realidad biológica, que es el objeto de estudio de la biología. Pero como digo, cuando uno observa nuevas publicaciones científicas puede constatar que no concuerdan, y ello evidencia que tenemos un problema grave con la conceptualización de la evolución, que repito una vez más, es la que debería unificar y articular toda la biología. Hacia mitad del siglo XX, la ciencia, que denomino hegemónica o dueña de la verdad, estableció la genética de poblaciones y finalmente la teoría sintética de la evolución, donde, un poco a la fuerza, se hace encajar las ideas del darwinismo con una serie un tanto ingenua, diría yo, y simplista, de cálculos matemáticos a partir de la ley de Hardy-Weinberg y la herencia mendeliana, a la que se le agregan los también bastante ingenuos y simplistas cuadros de Punnett. Y digo ingenuos y simplistas porque si bien uno puede jugar un rato con estas teorías, pronto debería darse cuenta que eso solo es una teoría y que la realidad, probada por múltiples investigaciones y publicaciones, nos están diciendo que la vida es un fenómeno inmensamente más complejo. Por ello, fíjense que, por ejemplo, primero se postuló que en los caracteres fenotípicos había dominantes y recesivos. Luego, como había excepciones, se creó otra categoría que se llamó codominantes. Luego, como había más excepciones, se le agregó el grupo de la dominancia incompleta. Y luego, andando más el tiempo, aparecieron nuevas categorías para tratar de explicar más y más excepciones. Como que llegamos después ahora a que hay fenómenos que son epigenéticos. Pues como la genética ya no explica todo, apareció como una especie de cajón desastre la epigenética para explicar lo que no se podía de otro modo explicar. Pero ahora también la epigenética ya reclama por derecho propio su categoría independiente de la genética, y así vamos poniendo parches y más parches en la biología. En definitiva, deberíamos darnos cuenta que no se trata de difundir un descubrimiento como la verdad final, y luego, cuando aparecen excepciones, creamos otra categoría nueva para evitar reconocer que el descubrimiento anterior no era del todo correcto, o no era correcto directamente. Y luego aparece otra excepción y otra vez hacemos lo mismo y así sucesivamente. Y en esto de la dominancia y recesividad se está cayendo en la cuenta de que no es precisamente algo de los genes, sino que es la interacción de múltiples factores fisiológicos que ocurren en la célula y en los tejidos, y que son los que, en definitiva, nos presentan fenotípicamente un organismo de una o de otra manera. En definitiva, una vez más se confirma que esta biología simplista, reduccionista, donde hay azar, donde hay selección, donde hay dominancia, donde está la ley de Hardy-Weinberg, son aproximaciones, fíjense lo que les digo, son aproximaciones muy, pero que muy toscas a la realidad, que es enormemente más compleja. Para no dispersarme más, me remito a otros videos en los que he comentado estos aspectos. Cada día son más las investigaciones que demuestran que múltiples procesos biológicos no encajan con la teoría sintética o la teoría darwinista. Tales como, por ejemplo, voy a decir los elementos móviles. Aclaro acá que esto es bastante técnico. Aquel que no haya escuchado hablar tendrá que empaparse un poquito por lo menos
pero si hay interés genuino lo sabrá hacer. Decía, estos procesos tales como el tema de los elementos móviles, que son los transposones y retrotransposones. Simplemente diré para quienes no entiendan mucho el tema, algo, transcribo algo que dice Wikipedia, sin que Wikipedia sea lo absoluto o lo total, ¿no? Pero bueno, sobre los elementos móviles del ADN. Los elementos genéticos móviles o movilomas, dice Wikipedia, son material genético capaz de trasladarse de un organismo a otro, insertándose dentro del genoma, o que pueden moverse a diferentes partes del genoma. Por otro lado, aparte de estos elementos, también están las secuencias repetidas del ADN, que son secuencias de nucleótidos o pedazos de ADN que se repiten en varias partes del genoma. Y habría mucho más para decir, pero excede una vez más las posibilidades de este formato y de tiempo. Así que sigamos adelante. También están una enorme cantidad de proteínas reguladoras y también un inesperado control genético por parte de los microARN. También se agrega la complejidad de los genes homeóticos y muchos otros mecanismos moleculares de relaciones desconocidas. Esas relaciones desconocidas que hay, por ejemplo, entre ADN y ARN, entre ADN y ADN y entre ADN y proteínas, de los que no sabemos prácticamente nada. Y para no extenderme, mencionaré últimamente el también muy poco conocido control en el desarrollo embrionario. Y este control de desarrollo embrionario dado por campos morfogenéticos, denominación que tanto asusta a los científicos ortodoxos, ¿no? Que cuando hablan de estos campos morfogenéticos es como que les da un terror, ¿no? Y no es otra cosa que miedo a lo desconocido, quizás, ¿no? Pero bien, en definitiva, y más allá de los datos técnicos, hay una increíble complejidad en el funcionamiento y expresión del ADN, ARN y proteínas que para nada se condice con lo que todavía viene descrito en los libros de texto que se usan para informar y formar, o mejor dicho sería de formar a los estudiantes. A los estudiantes ya sea en escuelas, en institutos y en universidades, y especialmente en países en desarrollo, creando el caos de ideas que es fácil observar cuando uno entra en foros, ¿no? En redes donde se habla sobre ciencia. Por todo lo expuesto, el presente video apunta a tratar de acercar al espectador algo de claridad ante tanto oscurantismo. Ya nos hemos despedido en este canal respecto a lo que para nosotros es una clara intencionalidad de que la mayor cantidad de personas posible permanezca en la confusión, en la contradicción, en la duda o directamente en la ignorancia respecto a estos temas. Por lo que, para quienes le interese estos aspectos, les sugerimos dirigirse a esos videos. Pero continuemos. Sin pretender ser los dueños de la verdad y menos de una única y sacrosanta verdad, vamos a realizar una descripción general de fundamentalmente los hechos, subrayo los hechos, no las teorías, sobre eso que denominamos vida y la variación de la misma mediante algo que llamamos evolución, y que es un fenómeno que se observa aquí en el planeta Tierra. Eludimos expresamente entrar en el tema vida extraterrestre, que si bien teóricamente es muy probable, por no existir en nuestro poder constancia, es decir, algún hecho que la compruebe,
no lo haremos. Si alguna vez tenemos algún hecho o información, se las acercaremos, por supuesto. Vamos a partir de nosotros mismos. Nosotros, usted y yo, estamos vivos. Y eso es un hecho. Y es un hecho incontrovertible. También es un hecho que en las rocas de aproximadamente 3.500 millones de años atrás se han encontrado los restos de bacterias más antiguos, ¿no? Por lo menos hasta hoy. Por lo que la vida en la Tierra, por lo menos, tiene 3.500 millones de años. Por otro lado, la teoría más aceptada es la que sostiene que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 y pico de millones de años, lo cual nos llevaría a concluir que la vida en la Tierra comenzó con la formación de bacterias, llamados también seres procariotas, cuando la Tierra tenía unos 1.000 millones de años de antigüedad y estaba terminando de solidificarse en su superficie. Respecto a las bacterias, y ponga atención o mucha atención en lo que le diré. Respecto a las bacterias o procariotas, por ser seres unicelulares pero sin un núcleo celular, siguen siendo hasta el día de hoy bacterias, es decir, procariotas. Lo cual es decir que desde su aparición las bacterias no han evolucionado absolutamente nada. Y esta aclaración, que hasta puede parecer antojadiza y poco científica, pero que la ciencia pareciera no tener muy en cuenta este hecho. Y es un hecho que nos está diciendo a los gritos que ciertos organismos, en contra de toda esta idea generalizada de la ciencia ortodoxa, que considera que, aunque sea de a poquito, pero siempre los organismos evolucionan. Pero aquí no. No hay ni un poco, ni mucho, pues no hay nada de cambio. Las bacterias aparecieron en la Tierra hace 3.500 millones de años y siguen igual que desde el comienzo. Tenga esto en mente, pues es un hecho que pareciera que mucho no conviene a cierta línea de pensamiento científico. Luego de surgidas las bacterias o procariotas, pasaron unos 1.500 a 2.000 millones de años más hasta que aparecen los organismos eucariotas, cuyas células tienen ya mucha más complejidad y por sobre todo un núcleo celular bien diferenciado, por lo cual se les da el nombre que tienen, es de células eucariotas. En esta ilustración vemos cómo se produce la aparición de la vida en la Tierra, originándose los procariotas, como dije, que se dividen en bacterias y arqueobacterias o archaeas, y luego por un proceso que se llama de endosimbiosis, que es la unión entre varias bacterias, pero diferentes, y aparecen de esa manera o evolucionan a eucariotas, que son células más complejas y con núcleo celular. Y en donde se ubican el grupo de, como vemos aquí, los protistas, las plantas, los hongos y los animales. Esta, clasificación corresponde a la teoría endosimbiótica que se atribuye a Lynn Margulis, pero que hay que aclarar que ya, o sea, mucho antes, en 1883, el botánico francés Andreas Schimper propuso que las células vegetales podían proceder de simbiosis con cianobacterias. 1883. Y a principios del siglo XX, en 1909, el ruso Konstantin Merezhkovsky presentó la hipótesis de que el origen de los cloroplastos era por simbiosis. Claro que Merezhkovsky, si bien fue contemporáneo de Darwin, tenía en su contra el hecho de que no era inglés y
no coincidir con las ideas de Darwin, por lo que, como ustedes se darán cuenta, fue completamente ignorado. La cuestión es que actualmente, en gran medida, la teoría de la endosimbiosis es tenida por un hecho, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Y es bien diferente esta teoría, por no decir totalmente opuesta a la teoría de la evolución darwinista. Y lo más raro, diría yo, es que hay personas que adhieren en forma entusiasta a la endosimbiosis de Margulis, pero también adhieren al darwinismo. Y ni se dan cuenta que solo en forma esquizofrénica se puede adherir a ambas corrientes. Pero bueno, en fin. Luego tenemos que los organismos eucariotas, si bien empiezan como unicelulares, luego esas células encuentran la manera de vivir en grupos o asociaciones, formando así organismos pluricelulares. Los pluricelulares siempre tendrán células eucariotas, es decir, células más complejas, y respecto al momento de la pluricelularidad no existen hallazgos que nos indiquen cuándo ocurrió por primera vez. Pero en general todos los que han estudiado el tema concluyen que las múltiples o multicelularidad ha aparecido en diferentes líneas celulares decenas de veces. Respecto al mecanismo de dicha evolución, o sea, la pluricelularidad, tenemos tres teorías principalmente que son de su origen, ¿no? Una sería por celularización, la otra es por simbiosis, una vez más, y la colonial. Pero subrayo que son, en estos tres casos, solo teorías. No hay un hecho, por así decir, que lo compruebe, más allá de que se repitiera la simbiosis, que ya había sido planteado de procariotas a eucariotas. Pero también respecto a la multicelularidad, tenemos un hecho basado en un hallazgo muy significativo, que es la llamada explosión del Cámbrico, donde en el registro fósil se nos muestra la aparición repentina, rápida de diversificación de organismos macroscópicos multicelulares complejos. ¿Y que esto ocurre en los inicios del periodo cámbrico, que abarca desde 542 millones de años a 530 millones de años atrás? Si bien el darwinismo pretende conciliar su teoría de pequeños cambios al azar con la rápida aparición y diversificación de organismos pluricelulares y macroscópicos en el Cámbrico, lo hace con suposiciones como que, bueno, en esos momentos la selección natural debió haberse acelerado, y otras vaguedades que, una vez más, buscan acomodar una realidad a un preconcepto, o mejor dicho, a una creencia que es en definitiva el darwinismo. Y para colmo, una creencia que ha funcionado y funciona como un estorbo al desarrollo de la ciencia, y que bien podría compararse, fíjense, bien podría compararse con la interpretación de las pirámides de Giza en Egipto, donde la arqueología ortodoxa niega toda interpretación que no sea la que coincida con la de ellos. Y actualmente ya es por lo menos muy pobre su interpretación de miles de obreros recién salidos de las cavernas, realizando una proeza arquitectónica hoy en día todavía imposible de reproducir. Pero continúo. Esto de la pluricelularidad y la repentina aparición de todos los grandes taxones animales, conocida como la explosión del Cámbrico, es un hecho. Es un hecho, no una teoría. Y este hecho nos dice que en el planeta Tierra, por alguna razón desconocida todavía, muy rápidamente aparecen estructuras tales como ojos, patas,
antenas, pinzas, caparazones, aletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y están presentes también ahí en el Cámbrico ya todos los grandes fílums actuales, pues se han encontrado espongiarios, equinodermos, moluscos, poliquetos, onicóforos, artrópodos e incluso cefalocordados, que son los antecesores de nosotros los vertebrados. Luego también, ya no en el Cámbrico, pero sí posteriormente aparecen y se observa que hay una aparición también repentina de los grandes taxones de vertebrados, es decir, de los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, que son, como digo, también de aparición repentina. Y lo mismo ha pasado con los vegetales. De la misma manera, tanto las angiospermas como las gimnospermas aparecen rápidamente. Así que eso de que la evolución es un cambio muy paulatino, que solo está en la teoría darwinista, pues los hechos siempre lo que se observa es la aparición que es brusca, repentina, por lo que debería ser hora de dejar de soñar con una teoría y abrir los ojos y ver los hechos, y a partir de ahí investigar. Y bien, llegados a este punto, si diéramos ya en este punto un paso hacia atrás, metafóricamente estoy hablando, para mirar en perspectiva todo esto de la aparición de la vida en la Tierra con los procariotas, que siguen iguales hasta el día de hoy, la aparición de los organismos eucariotas por asociación endosimbiótica de esos procariotas aparecido antes, la aparición luego de los organismos pluricelulares, también en asociación simbiótica de muchas células eucariotas. Y también, si observamos la llamada explosión del Cámbrico, donde aparecen rápidamente todos los patrones corporales de los animales actuales, y nos ponemos a pensar, como lo hicieron muy coherentemente Lynn Margulis y Dorian Sagan, que llegan a la conclusión de que los seres vivos somos agregados simbióticos, es decir, asociación de distintos tipos de bacterias, y algo más quizás. Y si seguimos en eso de pensarlo para poderlo ver, y si hacemos el esfuerzo de salir del darwinismo y ahora incluimos en este análisis la teoría general de sistemas del biólogo Ludwig von Bertalanffy, lo que se puede llegar a ver analizando todos estos hechos, no teorías, es que los saltos evolutivos, en definitiva, no son otra cosa que la integración de sistemas complejos. Por eso es importante ver esto de la teoría general de sistemas de Bertalanffy. Repito, la evolución es la integración en los organismos de sistemas complejos, ya sea que aporten estos sistemas, lo aporten las bacterias u otro tipo de organismo, al que nos referiremos en otro momento. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo que se integran ahora son bacterias, bueno, y algo más, y de esa manera logramos entender que de esa manera ocurre eso que nosotros llamamos evolución, ocurre cambio. Tenga esta premisa en su mente y continuemos. Tenemos que por una reunión o asociación simbiótica de bacterias se permite pasar de procariotas a eucariotas. Y ahora los eucariotas empiezan a producir pluricelularidad. Y esa pluricelularidad no es al azar, sino que se forman tejidos exquisitamente especializados, para lo cual
hace falta algún tipo de información, información que posibilite esta organización. Luego, esos tejidos conforman órganos, también exquisitamente especializados, para lo cual hace falta más información aún. Y luego, esos órganos se integran en sistemas de órganos exquisitamente correlacionados para formar un ser pluricelular, ¿no?, y macroscópico, como podría ser, por ejemplo, un Homo sapiens, y que, una vez más, requiere aún de más información. Ahora, la pregunta obligada: ¿de dónde sale toda esa información? ¿Quién o qué aporta toda esa información que hace falta? Bien, una primera respuesta podría ser, o podríamos empezar por qué, es la integración de sistemas complejos y que se vuelve muy patente, muy observable, muy un hecho, ¿no?, y no una teoría, en lo que llamamos el desarrollo embrionario, donde se ponen en funcionamiento información, o como decimos ahora, se corre un programa que es el programa embriológico. Así que ahora le pregunto, adelantándome al darwinismo, ¿usted se va a creer que un programa, cualquier programa, sea biológico o sea de un software de computación, se va a generar por azar, de pura casualidad, o por una acumulación de errores de copia? Por favor, es hora de salir del infantilismo. Pero veamos un poco más. La evolución de los seres vivos se nos presenta en los hechos, no en teorías, Se nos presenta como un cambio que es repentino, es rápido. Entonces, lo que habría que tratar de averiguar es qué mecanismo genético posibilitaría estos cambios repentinos. ¿Existirá algún mecanismo que lo permita? Pues déjenme decirlo que ese mecanismo ya se ha encontrado, y desde hace más de 25 años que, por ejemplo, se han descubierto más de 350 secuencias génicas denominadas homeoboxes o genes homeóticos, que son los mismos, ya sea en una mosca, que en un pollo, que en un ratón o que en un ser humano. Y estos genes controlan el desarrollo embrionario de tejidos y órganos, tanto animales e incluso también vegetales. Y eso es un hecho, no es una teoría. Se han identificado homeoboxes para ojos, homeoboxes para alas, para extremidades, para órganos sexuales, etcétera, etcétera. Hasta aquí entonces hechos. Ahora, si focalizamos más la investigación en ellos, puede que descubramos que sucesos o influencia del medio ambiente puede recombinar estos genes homeóticos o genes Hox y terminar produciendo una reorganización tal que genere nuevos organismos o evolución. Esto solo lo planteo como hipótesis, pero se basa en hechos y no en eso de la vaguedad de cambios al azar. Y en este sentido, como lo sugiere el biólogo Máximo Sandin en sus libros, donde cita a Alfred Hoyle, quien en 1982 proponía como hipótesis que, y atención aquí, los virus, que son ADN o ARN, pero son información biológicamente hablando, ¿no? Los virus podrían acoplarse e integrarse en el genoma de una especie y aportar información nueva para producir una novedad evolutiva. Él lo plantea como una hipótesis.
Veremos después qué tanta constancia en la investigación hay de esto, pero quiero repetir la idea general. Para que exista evolución, tiene que haber un cambio en los organismos. Para realizar ese cambio hace falta información. Y según, en este caso lo que dice Alfred Hoyle y Máximo Sandin, nos dicen que los virus, que esencialmente son ADN o ARN, es decir, son información, los virus, si logran integrarse, entrar dentro de nuestro ADN, o del ADN de un organismo, podrían ser precisamente quienes aporten esa nueva información que termine al final produciendo evolución. Como suelo decir, este tema da para mucho más, y si bien es una teoría, no un hecho, hay mucha investigación que termina describiendo hechos, ¿sí?, que apuntan en ese sentido, en forma muy clara. Quien tenga la inquietud genuina sabrá encontrar mucha más información sobre este tema. Por ahora llego hasta aquí con este video para no hacerlo tan largo. Posiblemente en otro me adentre en la función que habrían tenido los virus en la evolución, y máxime en estos tiempos donde precisamente un virus, el SARS-CoV-2, se ha convertido en el demonio que atemoriza a la población mundial. Así que gracias por su atención y hasta la próxima.